un poco el tema que te proponía hoy es el tema del vacío, pero visto desde la perspectiva de la vida vivida de forma como muy automática, ¿no? Esta idea de cómo vivimos ahora, pues para mí, justamente el vídeo que estaba haciendo es un poco el tema este de la multitarea, ¿no? Muchas veces, que estamos haciendo como varias cosas a la vez, hacer cosas como muy sin ser conscientes de que las estamos haciendo, sin conectar con lo que sentimos, ¿no? Toda esta parte, que yo creo que es la que en gran parte genera luego ese vacío, que yo diría que es una epidemia a día de hoy, el vacío emocional o la sensación de... que yo creo que la gente se plantea mucho desde la perspectiva, ¿la vida es solamente esto? ¿No? Claro. Claro, me parece un tema muy interesante porque creo que nos toca a todos, yo diría que a todos. Hasta el que no se adentra a darse cuenta y a buscar como trabajar en ese vacío, nos toca a todos. Lo vivimos todos, entonces ese tema que te refieres al final, adentrarnos ahí, me parece un tema muy interesante. ¿Cómo definirías tú ese vacío? Ese vacío, yo le podría otra palabra que utiliza mucho el budismo y es insatisfacción. Vale. Insatisfacción porque estamos insatisfechos todo el tiempo, ¿no? Hay algo ahí que no llena ese vacío nunca, si te das cuenta, ¿no? Ese sentimiento de vacío es algo que todo el tiempo nos falta. Entonces hay una insatisfacción. Yo creo que esa palabra también lo define bien, ¿eh? Hay un vacío, hay una insatisfacción, hay una incomodidad y es continua. ¿Y qué dirías tú qué es lo que provoca esa insatisfacción? Y esa insatisfacción que la provoca al final, creo que la persona se mueva en un campo, digamos, poco profundo, sino aparte del como hablabas, del movernos en una forma automática a diario, no adentrarnos en la profundidad que tiene el ser humano, por ejemplo, ya tocando el tema espiritual. El no adentrarnos en esa profundidad y hacer conscientes muchas cosas a las que en ese modo automático precisamente no hemos hecho conscientes. Que me gusta mucho la línea del budismo precisamente por eso, y tú lo sabes, porque al final habla de esa profundidad del ser humano, de quitar velos, como dicen, de quitar esa neblina mental que tenemos y descubrir la naturaleza de las cosas y nuestra propia. Entonces, creo que nos falta esa profundidad. Creo que estamos en la superficialidad. Luego hablamos de eso porque justamente el tema este para mí sale un poco a raíz de, bueno, que tú la semana pasada estuviste en 4 días de retiro, no sé si llamarlo, como de formación budista zen, además que es ligeramente distinto. Una introducción al zen y un acercamiento al zen, sí, en retiro, de silencio. Sí. Luego hablaremos de eso porque la verdad es que me interesa. Además, interesante porque dices, ¿no? La insatisfacción muchas veces debida pues, a que no somos conscientes de la profundidad del ser humano. Justamente ayer estaba leyendo un libro que se llama Cambio, no recuerdo el nombre del autor, pero son unos psicólogos de los años 80 muy famosos, son 2, y ellos ponen como, digamos que toda terapia tiene 4 pasos, y hay un pie de página que pone, nos hemos dado cuenta después de definir los 4 pasos, que son las 4 nobles verdades del budismo. Vale. Pero lo ponen como pie de página, como diciendo, vaya, nos acabamos de dar cuenta que realmente el budismo responde un poco a esto, ¿no? Que es quitar esos velos para empezar a entender, pues muchas veces que lo que buscamos a veces, ¿no? Un poco ¿qué es el éxito? ¿No? Por ejemplo, lo hablaba la otra con mi madre, ¿no? ¿Qué es el éxito? Y el éxito parece que siempre nos lo montamos como viajar súper lejos, ¿no? Y cosas así. Pero en realidad, cuando te planteas qué es el éxito, yo por lo menos no me imagino viajando por todos lados. Y esa es una pregunta que puede dar mucho de sí, porque cada uno tendrá su concepto de éxito. Aunque también decir que aquí en Occidente, y eso tiene mucho que ver, y si quieres ahora profundizaremos, cómo estamos condicionados por nuestra cultura. Vivimos en este modo automático y en este quehacer continuo, hacer todo el tiempo, condicionados por la cultura en la que vivimos. Que es como digo yo muchas veces, si hubiéramos nacido en otra parte del mundo donde, por ejemplo, estamos en una tribu en medio de la selva, claro, tendríamos la misma No, el vacío no. condicionamiento, motivaciones y tal. Entonces al final
seríamos otra persona totalmente Sí, sí, diferente claro. en cuanto a comportarnos, motivaciones en la vida. Entonces la cultura aquí juega un papel, creo, Sí, luego la cultura, y ya no solo la cultura, sino también el hecho de estar metido en una sociedad que al final, bueno, justamente hablo en el vídeo de Future Hand, ¿no? La idea está de la sociedad como del rendimiento, de estar siempre consiguiendo cosas, ¿no? Además, tenemos un carácter los dos muy de conseguir cosas. claro. Esa idea de cuando yo consiga esto me sentiré suficiente, ¿no? O cuando yo consiga esto seré visto, cuando yo consiga tal. Que esto es mucho, es esa insatisfacción que tú hablas, o ese. Claro, cada persona lo llamará de una manera, ¿no? Esa sensación de. Y esto es la vida, o sea, yo ya estoy consiguiendo un montón de cosas, ya he tenido. Tengo mi trabajo, tengo mi pareja, tengo. Yo que sé, tengo un montón de cosas, pero aún así siento que. Falta algo. Falta Y, algo. y tenemos muchos ejemplos de eso. O sea, es que al final, si te pones a observar, hay mucha gente que ha triunfado, por así decirlo, en esta cultura de conseguir cosas, de desarrollar de Occidente, de conseguir fama, dinero, de tenerlo todo, y vemos a gente famosa, y como aún así ha tocado la cúspide y luego solo le queda bajar y se encuentra con que esta, como dices tú, está en la vida, esto es todo, y luego viene el declive y mucha de esa gente entra en una crisis, en adicciones, en no ha encontrado el sentido, a pesar de haber tocado la cúspide de lo consigo todo. Claro, de hecho el otro día estaba viendo un documental, un vídeo estos que hace Claudio Nicolás hablando justamente del de 2 hombres y medio, que ese hombre lo consiguió todo súper rápido y hasta los, no sé cuántos años tiene, pero deben tener unos 60 ya, y hasta los 60 realmente no se ha dado cuenta de que toda su vida ha sido un personaje. Y lo que tú dices, ¿no? Ha conseguido un montón de éxito, un montón de mujeres, un montón de fama, un montón de dinero, y se lo ha dedicado básicamente a las drogas, porque en el fondo, por lo menos el análisis, yo no lo conozco a él, entonces tampoco te puedo decir, pero confío mucho Es el en actor, las... ¿no? Sí, Charlie Sheen este. Charlie, sí. Yo es que confío mucho Correcto. en los análisis de clave, me han gustado siempre mucho, y él Sí. dice que en el fondo lo que le pasa a este señor es que se sigue sintiendo insuficiente a pesar de haberlo conseguido todo, que se compara con su padre y se siente inferior. Entonces es interesante como conseguirlo todo, claramente no es el camino de la No lo felicidad. es, no lo es. Y al final sigue habiendo de fondo esa insatisfacción, por eso es el ejemplo de... Y creo que y es bueno llegar a esa crisis, será bueno porque entrarás en una crisis donde al final te pegues con el muro y digas por aquí no es. Pero creo que para los demás nos sirve de ejemplo de que no hace falta dedicar toda tu vida y llegar ahí a donde está haciendo el ejemplo que por ahí no es, de que te des cuenta de que no es ahí, ¿no? Sí, de hecho yo siempre lo digo mucho en mis vídeos, que al final esta crisis que a veces uno tiene después de una ruptura, después de que te tiran del trabajo y tal, es cojonuda si la sabes aprovechar. Es como un lugar para empezar a ver, hostia, todo lo que he hecho hasta ahora no me gustaba o no era lo que yo quería hacer, qué es lo que quiero hacer realmente. Y plantearte si estás dispuesto a pagar el precio, porque por ejemplo yo ahora me dedico al tema de la psicología, pero claro, yo llevo un año trabajando en generación de vídeos y tal, es un año y aún me queda por lo menos otro año hasta poder soltar mi trabajo anterior, seguro. Pero son 2 años de trabajo, de estar trabajando 8 horas por un lado, otras 4 por otro y otras 4 por otro, que al final es una locura. Y claro, se lleva un esfuerzo que sinceramente te lo digo, no he estado dispuesto a hacer en mi vida, nunca. Claro. Hasta que tuve esa crisis. Que fue cuando me dije, vale, o sea, llevo retrasando esto un montón de tiempo, pero en verdad yo siempre he querido hacerlo. ¿Cuánto tiempo más lo voy a retrasar? Porque voy a tardar 2 años en conseguirlo, ¿no? Y yo creo que esto lo hablaba ayer justo con Valeria, ¿no? Que la sensación está de cuántas veces queremos las cosas para ayer y como para ayer no puede ser, las vamos dejando. Pero claro, al final las vas dejando, pasa otro año y sigue sin ser para ayer. Claro. Lo que me dices y yo también he pasado por ahí, ¿no? Por esas crisis y al final el darte cuenta de algo que te llena, con lo que aportas valor y lógicamente yo un sacrificio como estaba haciendo un esfuerzo, lo veo un esfuerzo con algo detrás que va a ser tu forma de vida y que te va a aportar algo que te nutre interiormente de alguna manera porque estás trabajando con gente, aportándole valor. Y por esa parte yo creo que ese hacer es diferente al conseguir, al como nos han un poco inculcado en esta cultura del... Al Sí, final para comprarte cosas, es un para poseer, disfrute para... en sí mismo, ¿no? O sea, una felicidad Claro. muy eudaimónica, ¿no? En sí o sea, la experiencia en sí ya me da felicidad. No es que esta experiencia me está llevando a conseguir la felicidad a futuro, sino que esa experiencia ya me genera felicidad. De hecho, lo pensaba antes. Así como la informática para mí es algo muy multitarea, por lo menos como yo entiendo la informática, que muchas veces
estoy subiendo código y mientras se sube le estoy preguntando a la IA cómo solucionar no sé qué y mientras la IA responde porque tarda un minuto, pues yo me dedico a hacer otra cosa. Es como que estoy en 5 cosas a la vez. Justamente lo que tiene el acompañamiento es que por definición tienes que estar ahí, 100% presente con la persona, más incluso en la persona también, o sea, y es como te obliga a estar ahí. Presente. Y eso, por lo menos a mí me genera un nivel de bienestar. Claro. Cuando termino que me claro, aparte de que ves cómo la persona avanza, cómo vienen personas que a lo mejor llevan un montón de tiempo como estancadas y las ves como en 3-4 meses florecen y dices, wow, o sea, qué pasada. Claro, pero ahí, por ejemplo, una cosa que has dicho importante y que veo importante, y al final yo lo digo mucho en las frases, a veces reflexiones que comparto, o muchas cosas, que al final la vida no es una meta, no es un fin, sino el trayecto mismo de la vida. No llegar a un sitio y ya soy feliz, por así decirlo, o conseguir la felicidad parece que lo tengamos como una meta, pero no es ninguna meta. Al final, bueno, es otro tema profundo, pero es una manera de caminar, es una manera de ver. La conciencia creo que es una manera de ver el mundo diferente a como la veíamos, como otros ojos, ¿no? Y lo que dices tú al final es claro, es hacer algo que con lo que disfrutas. A eso me refería, ¿no? A que tú, por ejemplo, has hecho un cambio, quieres hacer una transición en tu vida profesional porque has descubierto algo que es vocacional, que te llena. Y en ese hacer es donde disfrutas, aportas valor a los demás, que va muy relacionado también con cuando uno, por así decirlo, crea conciencia y despierta, es una de estas prácticas espirituales, al final lo que haces es entregarte desde ahí al mundo, aportas valor al mundo y eso te hace sentir pleno porque estás dando de ti al mundo desde ese punto, ¿no? ¿Dirías que la experiencia esta del fin de semana pasado, yo creo que la respuesta va a ser sí, vamos, pero ¿te ha planteado como una nueva forma de vivir? Sí, me ha planteado, y como me dijeron allí, y tienen toda la razón, mostrarme la puerta a entrar a ese mundo más profundo, que es, como nombraba antes, la profundidad que tiene el ser humano. Y con la práctica diaria, por ejemplo, que realizan ellos, que es basado en la meditación, que es lo que hablábamos antes, estar presente. Pero fíjate, a mí la meditación, como la entienden ellos, sí me parece que es estar presente, pero por ejemplo, yo una de las cosas que creo que es importante es no hacer nada cara a reconectar con uno mismo, y creo que la meditación sigue siendo hacer algo. Si lo tomas como hacer algo, pero ellos al final y cuando te lo explican de esta manera, porque no es el hacer en sí mismo, sino es la intención con la que te sientas. Y ellos, lo primero de todo es que te piden que no haya una intención de que vas a conseguir algo, sino que te sientes Sí, a pero no meditar era, como no ya no voy a conseguir, hacer ya no nada. claro, No es que no quiero obtener nada, porque ese pensamiento que tenemos muy, muy generalizado en Occidente de voy a hacer algo para conseguir algo, precisamente lo que quieren eliminar es eso. Porque, por así decirlo, introduciéndonos en el tema un poco del budismo, del zen, lo que quieren quitar es que cada vez haya menos yo, ese yo ilusorio que hay, ¿no? Que quiere conseguir cosas, que quiere para sí todo lo mejor. Pues que cada vez esté menos presente. No eliminarlo, como dicen, porque no lo vas a eliminar, pero que cada vez esté menos presente, más ausente y que no haya pretensiones del ego de voy a conseguir algo, por ejemplo, sentándome a meditar. No, siéntate pensando sin pretensiones de que vas a conseguir nada. Sé que suena y nos puede... es difícil, Claro, es muy complicado. es O sea, complicado. el otro día había una entrevista y me hizo mucha gracia porque a un señor que no sé quién es, pero entiendo que el tío pues debe ser maestro budista también o algo así, y le preguntan, cuando llegas a casa, ¿qué haces? Y el entrevistador sigue diciendo, ¿te pones música? Y él le dice, ponerse música es hacer algo. Ya, entonces, ¿qué haces? ¿Te pones a, no sé, a cocinar? Eso es hacer algo. Es como que le daba ideas, pero claro, al final todas eran hacer algo. Y el tío llega a un momento como que no sabe ya cómo explicar qué es no hacer nada. Claro, pero porque, como te explicaba, te tienes que sentar con una no intención de voy a conseguir algo. Y hay una frase muy profunda que parece simple, pero es profunda y te rompe la cabeza que supuestamente dijo un maestro budista, que es hasta que no te sientes en tus meditaciones sin que sean para nada, no servirán para nada. O sea, con la intención de que no sirvan para nada.
porque que sirvan para algo, que voy a obtener algo, está el ego queriendo obtener algo. Entonces, hasta que no vayas quitando las pretensiones del ego que quiere conseguir algo con la meditación, no servirán para nada porque estará el ego presente. Vale, y todo esto, Complicado, ¿cómo se claro. aplica esto al día a día? Y la puerta, desde luego, a ver, yo no llevo un recorrido largo para decir ya lo he experimentado, pero sé que la puerta está ahí en cuanto a, por ejemplo, hablando de mi experiencia en ese retiro, yo cogí, llegué ahí y la premisa era, pues bueno, llegar, meterte en su vida, en su forma, en sus hábitos y tal. Y desde luego una cosa muy importante que fue que marcó el antes y el después es dejar el móvil aparcado. Dejar los estímulos fuera del móvil aparcado porque es lo que hablabas antes de tener la mente Sí, el móvil es hiperocupada. el ejemplo de la multitarea. Claro, el móvil la mantiene hiperocupada con exceso de información todo el tiempo. Entonces, fue dejar el móvil y te puedo decir que al día de estar allí, en uno de los descansos, yo sentado fuera viendo llover porque llovía y estábamos tomando un té, y realmente experimenté algo que he experimentado dos veces en mi vida, que fue sentarme y estar tan presente que no entraban pensamientos de nada más que lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces ahí sí que pude experimentar que te invade una tranquilidad que es solo estar en el momento presente. Entonces eso sí se lo puede experimentar en cortos periodos, y me di cuenta que una de las cosas, aparte de la práctica de meditar, es quitar sobreestímulos, quitar sobre Sí, que a tareas. veces es más quitar, que esto es más quitar que poner. O sea, no es hacer cosas nuevas. Claro. Es hacer las cosas que ya haces, si puede ser menos y con más conciencia. Correcto. Así es. Entonces muchas veces quitar todos esos estímulos, porque ¿para qué estamos haciendo tanto? Si te preguntas a veces. A veces sí que hay un fin claro, por ejemplo, en tu proceso, en esa transición, en el querer dedicarte a acompañar a los demás, y lo estás haciendo con ese fin. Pero la gran mayoría de personas creo que se mantienen multiocupadas. ¿Con qué fin? Porque voy a esto, me apunto a esto otro y tal, y su mente está saturada, y parece que con el malestar quieren hacer más cosas, ¿no? Pero es que tengo que hacer un retiro. Sí, claro, para que no tengo que parar, hacer no parar y sentirlo, claro. Claro, tengo Sí. que hacer más cosas para tapar ese malestar, ¿no? Y es todo lo contrario, como has dicho. Es que hay que quitar. Yo recuerdo una amiga que me acuerdo que me sorprendió. Se fue a un evento, básicamente le pusieron música y dice que todo el mundo acabó llorando y tal. Y me decía, fue mágico. Y yo pensé, a ver, es que claro, si tú de normal vives todo el día todo el día estimulado y te llegas a un sitio y ponen una hora, incluso te ponen música y te dejan en silencio, claro, ahí entra un montón de cosas que normal no entras. Y encima lo haces en grupo, donde el resto de gente también vive eso, porque al final nos contagiamos de alrededor, claramente. Claro. Enseguida entras. Y claro, era como una experiencia que nunca había vivido, ¿no? Y yo pensé, joder, nunca la has vivido porque realmente no te paras a hacerlo tú en tu casa o te vas por ahí, aunque sea si quieres al monte, porque, por ejemplo, a ti te gusta mucho ir a la naturaleza y tal, que creo que es una forma muy fácil de parar. Exacto. Fíjate, lo que estabas comentando yo, lo de no recibir pensamientos de fuera, yo esto lo he vivido, diría que 2 veces también en mi vida, pero hubo una que yo la renombré incluso como solté el control por primera vez en mi vida. Y fue bailando en el Static, creo que te lo comenté. Bailando fusión. Hubo un momento que estaba bailando con una chica y pasó otra chica por al lado y por un momento me despisté pensando que estaría bailando esa chica. Y en ese momento me di cuenta que llevaba un rato en el que no había pensado absolutamente nada. Pero es que en ese momento pude decidir no hacer caso a lo que pasaba afuera y volver a esta sensación. Claro. Y fue mágico, pero claro, Y si te diste cuenta y lo experimentaste, es un periodo corto a lo mejor, porque nos mantenemos y la mente se va a pensar y al futuro y a idear, pero en ese momento sientes calma y es estar presente. Totalmente. Y es lo que en la práctica de meditación te lleva a estar presente. Por ejemplo, en el Zen se centra en la respiración, nada más. ¿Por qué? Porque la respiración siempre ocurre en el momento presente. Claro, pero fíjate, yo sé en la meditación también he sentido la sensación como incluso la de expansiva esta que sientes como que eres uno con el universo, la he llegado a sentir alguna vez. Pero esta sensación de estar haciendo algo y ser consciente de que no estoy pensando... Es que esto fue raro, porque a veces sí que me pongo a editar. Yo a veces me pongo a editar o a hacer vídeos y tal, y no...
y no pienso, porque llevo un rato y a la hora o 2 horas digo, ostras, llevo 2 horas y estaba Centrado tan ahí. enfocado que no, estaba feliz ahí. Pero ahí, tío, era consciente de que no estaba pensando. Y fue raro porque fue muy mágico, tío. Pero claro, también es que era que veníamos de 4 horas de static, creo, bailando solamente en base a la música sin ningún tipo de pasos, o sea que esto ya en sí a mí me cuesta. Y luego pasamos a fusión, que fue eso mismo, llevarlo con personas. Entonces yo creo que también es un poco como preparar el terreno, ¿no? Claro, Claro. 4 horas de, también tú acabas agotado, el cerebro ya pues no está tan activo. Creo que son Claro. muchas cosas que se acumulan. Sí, 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 pero totalmente lo que me cuentas es una experiencia de estar presente, de que estabas trabajando con el cuerpo también y no tanto poner mente, y vives una presencia que al final creo que en esa presencia hay silencio, porque al final no estás de acuerdo Sí. que el ruido es mental, el Sí, ruido sí, son sí, los sí, sí. pensamientos. El Totalmente. pensamiento es el ruido mental, es la preocupación es mental. Entonces, cuando apartas mente, que comparando el tiempo con el budismo en esta experiencia es apartar ego, apartar el que piensa, apartar Sí, la a ver, mente la mente es ego, discursiva, es que la mente discursiva es el ego. O sea, correcto, tus preocupaciones, tus formas de entender cómo va a fallar, cómo vas a fallar en el mundo, cómo te van a ver, cómo necesito que claro, me vean que fallo, todo esto es ego. claro. Entonces esa experiencia que tenemos tan a veces de estar tan traumados, días de mierda y tal, lo pone la mente. O sea, más de lo que esté ocurriendo en este momento presente, que la gran mayoría de veces no está ocurriendo nada grave, lo pone la mente. Entonces, por eso Sí. llegar ahí. Y fíjate que incluso te diría que a mí me pasó toda mi vida que lo ponía en la mente y es como que no quería que a mí como que no quería dejarme salir de ahí. Claro. ¿Sabes? Es como te mantiene ahí y regodeas en esa sensación desagradable, como para... Sí, sí. Y es como que estás triste, pero por lo menos en lo que yo vivía, ¿eh? Estás triste y no te deja de estar triste. Porque yo te digo que ahora mismo para mí mi emoción favorita es la tristeza, claramente. Porque cuando estoy muy triste, pues me pongo música, me lloro, lo que haga falta Claro. y se me va todo. Pero es que dura 10 minutos. O sea, Claro, es como... cuando no lo vives, se alarga y esa sensación como claro. de, oh, qué asco todo, tan, sí. Pero si lo vives de verdad, si te sumerges Si ahí, te son 10 metes minutos. Son 10 a minutos. vivirlo, claro. Claro. No más. Y haces la función de la emoción. A lo mejor llega la tristeza y tal. Y tiene su función de entrar y es como una energía y irse. Ahora, cuando la estamos todo el tiempo bloqueando, está todo el tiempo tocándonos a la puerta. Es una realidad. Y aclarar también que en el momento que hemos descrito de momento de presencia, pues van a ser momentos puntuales. Lógicamente no podemos vivir ahí en esa presencia constante, ojalá. Pero lo que sí que creo que se consigue con la meditación es la observación de que cuando llega ese ruido mental del que hablamos, simplemente ser un observador y no irte con esos pensamientos, con esa preocupación. Al final no condicione tu vida, sino que ser ese modo observador, ¿no? Sí, saber Creo que que esa es lo la... que... No creerte lo que piensas. Correcto, no identificarte con todo eso que Sí. piensas, con todo eso que llega. A mí me gusta mucho decir que no te creas lo que te crees. Claro. Que es como una tontería, pero Exacto. en verdad es muy así. No te creas eso que tu cabeza te está diciendo porque muchas Todo lo veces que la es... mente te cuenta. Mm. Ahí, creo que ese es el punto en el que se puede vivir sin menos ruido, ¿no? Porque al final la mente, como dicen, está hecha para pensar y está hecha para pensar igual que cualquier órgano está hecho para funcionar y hacer determinadas funciones. La mente, lógicamente, va a pensar. Van a llegar preocupaciones, pero el punto es, como dices, no creerte todo eso que cuenta. Y creo que eso sí que se consigue ese punto y esa mejora con la meditación. En eso sí que estoy de acuerdo. Entonces, de la experiencia Zen, ¿qué te vas a llevar a tu día a día? ¿Qué vas a aplicar a tu día a día? A mi día a día, desde luego, la práctica, porque desde que volví he estado meditando todos los días. El tiempo que pueda sentarme intento media hora y si algunos días es 20 minutos, 20 minutos. Pero sé que es una práctica diaria que te lleva poco a poco a lo que estamos diciendo. A convertirte en más observador. Hay una frase que me gusta mucho que es al final que en la vida que seas ser más observador y menos protagonismo. Menos protagonista, que es quitar esa parte que decimos del ego de querer hacer, conseguir todo el tiempo que te llevará precisamente a lo que está. Sí, de hecho yo hace Automático, poquito que estoy como pensando en la idea de que cuántas... Y lo estoy aplicando y ojo, o sea, es muy real. ¿Cuántas cosas se solucionan esperando a ver qué pasa?
Correcto. Un montón. En el no haciendo, ¿no? Es una pasada, en el tío. Google que dicen. ¡Guau! No, pero en serio, o sea, Sí. ¿cuántas cosas solucionan no haciendo nada, esperando? Y ya está. Sí, es así. Yo eso lo digo y lo comparto mucho, y sobre todo cuando hago terapia de acompañamientos con gente, les hago ver y les reflejo que en nuestra mano, en nuestro campo de acción, hay muchas menos cosas de las que Sí. en el fondo queremos. Y no sé si estás de acuerdo que al final, hacer, no podemos hacer tanto. Ya. Y- No, podemos gestionar lo que ocurre en nuestra cabeza o donde quieras, pero Claro. no sí, de hecho muchas Pero veces los hacer clientes cambiar- vienen con la idea de es que esta persona me ha hecho ser, ¿cómo hago que cambie? A mí no me preguntes cómo haces que cambie otra persona. Claro. Yo no te puedo decir cómo. Es que, vamos, no sabría explicarte cómo hacer que otra persona cambie, salvo si quieres con manipulación, pero vas a conseguir lo que la otra persona quiera, no lo que tú quieras conseguir, porque la Claro. manipulación te puede salir por donde sea. Claro, una de las cosas profundas o enseñanzas que también en las prácticas espirituales, en el budismo y tal, es que al final la vida sucede a través de nosotros, y es una realidad que al final, entrando más profundamente, ves que la vida sucede. Y tú simplemente pues eres como un observador que simplemente la vida está sucediendo a través, y tú pues simplemente está sucediendo a través de ti, por así Claro, ahí decirlo. nos podemos ir a un puntito nihilista de, bueno, pues si la vida es así, entonces yo no hago nada. Claro, pero no, el punto de equilibrio medio, el camino medio no es el nihilismo, sino es al final una aceptación. Una aceptación sería la palabra a lo mejor de que lo que ocurre simplemente es, y que sí hay un sentido detrás de eso, ¿no? Porque el nihilismo es la falta de sentido de todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que escuchando, ¿no? Al final yo me puedo decir a mí mismo, bueno, entonces si la vida sucede a través de mí, pues que suceda lo que tiene que suceder, ¿no? Yo dejo de hacer y ya está, ¿no? Sí. A ver, no creo que del todo no tengamos un campo nuestro, porque sí que al final hay una pequeña parte en nuestro ser que sí que pone una motivación, una intención, una manera de ver las cosas, por así decirlo, o ese cambio de conciencia del que hablábamos, que es al final, si no estaría en un punto donde, vale, nada tiene sentido, entonces un punto como derrotista que habrá una pérdida de sentido, precisamente. Y el no sentir esa pérdida de sentido, que nada tiene sentido, precisamente es vivir la vida aceptando lo que es, pero de una manera viendo la parte, digamos, no juiciosa de la vida, ¿no? A mí este punto es que me gusta mucho la metáfora del arquero de la filosofía estoica, ¿no? Que el estoicismo pues se ha desvirtuado mucho, ¿vale? Pero esta me gusta mucho que dice, tú como arquero puedes ser un crack, saber utilizar el arco como Dios, y tú apuntas y la flecha está hecha súper bien, la has hecho tú y tiene perfecto las plumas y todo, y apuntas a la diana y tu disparo es perfecto y va directo al centro de la diana. Pero entonces sopla el viento y no aciertas. Es que tú no podías hacer nada con el viento. Claro. Puedes hacer todo lo demás, puedes... Incluso yo creo que hay mucho placer, mucho disfrute en saber que has hecho las cosas como toca, ¿no? Que has aprendido a utilizar el arco, que has aprendido a hacer la flecha y la has hecho lo más perfecta que puedes. Claro. Que no ha llegado en la diana, pues es que ya no es cosa tuya. Claro. Ahí no podías hacer tú nada, ¿no? Claro, eso es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Del campo, hasta donde tú controlas o tienes campo de acción, y donde todo lo demás, el universo, lo que actúe, interfiere, y lógicamente no va a pasar nunca lo que... Claro, pero luego fíjate, me está viniendo, ¿no? O sea, una clienta que al final tiene como... O sea, como que tenía mucho la queja de que se sentía muy poco vista en el trabajo, que se sentía muchas veces manipulada, ¿vale? También carácter 6, entonces tenemos ciertas tendencias a sentirnos manipulados. Ella ha empezado a poner como lo que yo llamaría más autorrespeto, ha empezado a respetarse más a sí misma, y cada vez que me viene a sesión me viene con que le ha pasado algo que le ha sorprendido porque como que esta persona la ha respetado más, esta persona la ha cuidado más, y es como, yo le pregunto, ¿y tú de dónde crees que sale que esta persona te respete más, que esta persona te cuide más? Ya, la verdad es que ella le da mucho vueltas la cabeza, hace mucho trabajo entre semanas y tal, y al final la respuesta es clara, porque si yo me respeto más, ¿no? Al final, es decir, que también
que sí que tenemos poder en el mundo, pero a veces no es tan directo, ¿no? Que yo creo Sí. que la gente espera como que esta persona cambie. Claro, pero ella ha tomado responsabilidad Eso es. de ella misma o ha tomado Correcto. conciencia de ella misma o de lo que proyecta al mundo, pero Sí, y ni siquiera, ahí ha tenido una y ni causa. siquiera pensando en qué proyecta el mundo, sino pensando en por qué yo no me respeto a mí misma. Voy a empezar a respetarme a mí misma. Y tampoco con ninguna intención. De hecho, yo en ningún momento le dije, respétate a ti misma y te respetarán. En ningún momento. No. Era obvio que iba a pasar, pero yo en ningún momento no se lo dije en ningún momento. Simplemente vimos por ahí que ya se sentía más a gusto consigo misma y se respetaba. Y la consecuencia es que Claro. ha conseguido mucho más cambio en el mundo cambiándose a sí misma Es e una intentando consecuencia. cambiar el mundo. Es una consecuencia, creo yo. Por eso también una de las cosas de las que hablan en el budismo y tal es que todo está interrelacionado. O sea, no somos algo independiente, separado de todo, sino como si en un campo, en una red, todo nos uniera. Entonces, claro que todo repercute de alguna manera en ese campo, y la frase de cuando tú cambias todo cambia, creo que es real, pero de esta manera, ¿no? Sí, sí, en este caso es muy... O sea, quiero decir, Claro. aquí hay cero espiritualidad y aquí hay cero... Eso que te estoy contando yo es cero Como una espiritual. ley. Esto es algo muy práctico. Ya ha empezado a respetarse. Cuando alguien le habla mal, pues lo ignora. Y a la tercera vez que ignoras a una persona que te habla mal, pues empieza a hablarte bien. Eso es muy habitual. Sí, o sea, no sí, es sí, nada ocurre. raro. Y es eso, le están pasando una serie de cosas que le están sorprendiendo mucho, que a mí no me sorprende que le pasen, pero creo que es realmente la forma que tenemos de cambiar el mundo. Sí. Pero como siempre pensamos la idea directa, ¿no? De voy a esta persona y le voy a decir tal cosa, ¿no? Pues Claro. es interesante ese cambio. Tendemos a querer cambiar al otro o lo de fuera egocéntricamente, ¿no? Otra vez que queremos que el otro cambie porque no nos gusta, pero no una mirada hacia adentro, que ese es el punto del que hablábamos al principio, ¿no? De esa superficialidad con la que vivimos, pues el punto está para encontrar es una mirada hacia adentro, que lo provocan muchas veces las crisis, como has dicho. Yo tuve una crisis Sí. y detrás de esa crisis, cuando yo opino, cuando te va a servir es cuando hay una mirada hacia adentro, ¿no? Cuando te paras, te detienes y hay una mirada hacia adentro, ¿no? Cuando la crisis es ¿Qué coño me está suficientemente pasando? dolorosa como para que o sea, seguir sin mirar dentro sea más doloroso que empezar a mirar dentro. Sí, Es un sí. poco, ¿no? Cuando algo es demasiado doloroso, pues Sí. ya tienes que cambiarlo. Y como digo yo, hay algo que hace clic, ¿no? Porque eso yo hay algo que no puedo llegar a explicar por qué. ¿En qué hay momento? gente, en qué momento o de qué manera sucede que a esa persona le suceda la crisis, pero no todos crecen en una crisis, sino que hay gente No, que claro. se sigue No, pegando o sea, con el muro una y yo otra vez, siento la que misma he piedra. estado pegando con el mismo muro 12 años. Muchas veces, pues en un caso tuyo, pero llega un momento donde no, donde ya Sí. quieres sortear la piedra de otra manera, no sé de qué manera llega, pero hay una yo mirada creo diferente. que te cansas. Hay un algo que dices, estoy más harto de repetir que del esfuerzo que me va a suponer dejar de Claro, repetir. de pegarme la hostia con la piedra. Sí. Yo lo siento así, para mí es un poco eso. Estoy tan harto de repetir el mismo problema que creo que me va a suponer menos esfuerzo salir de aquí que repetir el problema otra vez. Sí. Por lo menos así lo vi yo. Y también es verdad que, por ejemplo, yo siento que esta crisis viene un poco a raíz de una relación de pareja que por primera vez en mi vida yo veo como para siempre. Y cuando veo que ese para siempre se va, es como... Ya me doy cuenta que termina la relación y es como... O sea, yo es que nunca había hecho como un duelo de relaciones. Entonces ahí se acumula un duelo de un montón de relaciones. Claro, se abre una pequeña chispa de conciencia de nunca he hecho un duelo de todas mis relaciones y la siguiente es tengo que hacer el duelo de todas mis relaciones. Y claro, ahí es donde, wow, espérate. Claro. Y te llegó como, claro, ese golpe. Y ahí empiezas a preguntarte cosas, el tema, los introyectos de por qué tengo tanta obsesión con tener una relación, ¿sabes? Y entonces me doy cuenta que yo no tenía tantas ganas de tener una relación. Y claro, luego cuando vas siendo consciente, no sé si te pasa, a mí me pasa esto últimamente mucho, que oigo a la persona que me dice algo que me ha dicho 100.000 veces, por ejemplo a mi madre, ¿no? Mi madre hizo un comentario una vez que diga algo así como de, le preocupaba que no tuviera pareja, pues porque si no, ¿quién me iba a cuidar? Y dije, la leche, ¿cuántas veces me habrá dicho esto? Y nunca he visto que esta creencia es suya, que me parece súper lícita, pero es como, es suya, no es mía. Y me la he comido un montón, muchísimas veces, y no me, como que no me chirrió hasta que yo ya había salido de esa creencia. Y entonces dije, pues me cuido yo, ¿sabes? No sé, o amigos, o no sé, como que tampoco
tampoco necesito esa pareja, ¿no? Claro, pues al final esos introyectos, lo que hablábamos con cómo nos condiciona lo de fuera, cultura y todo eso, yo creo que siguen siendo más introyectos o condicionantes Sí. de fuera. Que al final llevamos una programación con la que funcionamos en ese modo automático. Es que vamos programados realmente. Y a ver, es normal que pasamos por ahí porque llegamos a una sociedad donde está inculcado desde fuera esa cultura, esa programación y nosotros inconscientes pues seguimos en la corriente. O Sí, sea, claro, a ver. seguimos de una manera... Que también te digo una cosa, o sea, es cultura, pero hay mucha cultura familiar. O sea, porque a veces pensamos, no, cultura, pero yo ahora que me estoy relacionando con gente muy diversa, me doy cuenta que hay pensamientos que para mí son universales y que no lo son, ¿eh? O sea, no lo son en absoluto, ¿eh? O sea, tu círculo... son más de mi familia o de mi círculo y cuando vas a otros círculos de pronto es como que ese pensamiento es que nunca ha existido. Y es sorprendente porque de alguna forma parecía universal, parecía que todo el mundo pensaba que, yo qué sé, que, por ejemplo, todo el mundo pensaba que para conseguir el éxito tienes que esforzarte. Y llegas a un cierto lugar de personas que te dicen que si quieres conseguir el éxito lo que tienes que hacer es no esforzarte. Porque si te esfuerzas, no vas a conseguir el éxito. Y es como, ¿what? Luego tiene una profundidad y te la Sí. explican, su forma de entender el mundo y dices, vale, tiene cierto sentido. Sí. Pero qué interesante, porque claro, estás cambiando el paradigma 100%. Es como, esfuérzate para conseguir el éxito y el otro te dice, espera, ¿cómo te vas a esforzar para conseguir el éxito? Y es como, obvio, ¿no? No, al contrario, si te esfuerzas no lo vas a conseguir. Es como, wow. Y en verdad tiene sentido porque, claro, si te estás esforzando en algo es porque realmente no lo... A lo mejor no es para ti. Que no te estoy diciendo que ahora de pronto dejes tu trabajo y te cambies de trabajo, evidentemente. Claro. Pero buscar qué te hace feliz de tu trabajo, con qué parte pues disfrutas, ¿no? Yo creo que un poco te iba a preguntar ahora cómo aplicar todo esto al día a día de verdad, o sea, a la persona pues más habitual, más común, cómo aplica esto a su día a día. ¿Tiene que dejar el trabajo y buscarse un trabajo que le guste? Claro, eso también está muy inculcado, que se inculcan tantas ideas desde fuera que al final yo creo que hay algunas que hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Porque se oye mucho también lo de encontrar tu propósito. Encuentra tu propósito, lo hemos oído 1000 veces y al final creo que eso ha generado malestar y otra Sí. exigencia, porque si no lo tengo, ¿qué pasa? Malestar también. Sí, Si no tal tengo cual. un propósito... Soy un pringao. Claro, la gente al final se está frustrando porque, hostia, no he descubierto qué es lo que me gusta en la vida o qué es lo que hacer y crea más sufrimiento todavía. A ver, creo que tiene que llegar de una manera natural y sucede, como estábamos hablando antes, suceden muchas cosas. No es una búsqueda voy a ponerme a buscar hasta debajo del armario a ver si aparece mi propósito, porque muchas veces no llega de esa manera. Al final simplemente llega a veces a través de una crisis, a través de descubrir muchas cosas, pero que si genera malestar no vamos bien por ese camino, al final, de como una exigencia Sí, tiene que que luego el aparecer ya. propósito suena algo muy grande. Muy grande. Yo Claro. pienso en uno de mis tíos, que a ver, yo nunca he hablado con él de si esto es su propósito, pero el cabrón se ha plantado media montaña Sí. que estaba seca y, o sea, allí en la zona de Alcarria de Cuenca, que es muy seca, media montaña que estaba pues seca, la ha llenado de árboles. Sí. Él solo se ha plantado, yo no sé cuánto habrá hecho, pero es Mm. una locura, lo que ha hecho allí. Ha montado incluso como para que recoger el agua, que las plantas se rieguen solas. Es una locura lo que ha hecho un hombre que tiene 70 y pico años. Sí. Si tú ves la cara de felicidad que tiene cuando va, que se ha comprado un tractor pequeñito de estos para ayudarle Ya he a subir descubierto cosas. con lo que Si disfruta, tú ves con la lo cara, que- la cara de felicidad que tiene este hombre, yo creo que ese es su propósito. Sí. Su propósito es replantar una hectárea de Cuenca Mm. entera y dejar Sí, eso pero de plantado. alguna manera está aportando al mundo y para mí un propósito, o sea, propósitos que al final es como la tarea con la que hemos venido aquí a hacer en esta vida, por así decirlo, ¿no? Pero que desde un plano de sentirte bien con ella, normalmente va en la vía de aportar a los demás, ¿no? En lo que estábamos hablando, ¿no? Que al final no estamos aquí solos, separados, sino que vivimos en un mundo interconectado todo. Y al final, de alguna manera, aportas al mundo. Repoblando naturaleza, aportas al mundo. Sí. Acompañando a los demás, aportas al mundo. Y hace poco, leyendo un libro, creo que fue el de la liberación del alma, hablaba de propósito y tal. Y hablaba primero de cómo cultivarte uno mismo,
que esto es importante, ¿no? Como uno mismo se va descubriendo esa parte más interior suya y desde ahí se da al mundo. Entonces el propósito muchas veces viene después de que uno empiece a hurgarse aquí. Porque el propósito, cuando uno está perdido y no ha conectado ni siquiera consigo mismo, ¿cómo encuentras tu propósito de vida aquí, en este mundo? Si todavía no has empezado ni siquiera a dar pasos Sí, si no te conoces, a mirarte, ¿no? ¿Cómo aparece ese propósito? Pero eso es un proceso que a veces simplemente, como decía, llega después de una crisis o porque te pasa cualquier cosa en tu proceso de vida y, como decíamos, llega con satisfacción, por incomodidad. Pero creo que primero una mirada hacia adentro. O sea, yo, por ejemplo, para mí la terapia es básicamente eso. O sea, porque la gente viene un poco con la idea de, guau, yo quiero conseguir tal, no sé qué, y al final toda la terapia, vendas lo que vendas, al final consiste en qué te está pasando en este momento, vamos a ver por qué, y empiezan a salir cosas. Claro. Y es como, bueno, es que este ejemplo bueno, no se va a ver, pero el ejemplo de la silla vacía de la Gestalt es que estoy hablando con una clienta que es la idea esta, ¿no? Es como que vienes así y te vas así y ya está. Como es que tampoco hace falta mucho más. Claro, que para mí simboliza un cambio de visión del mundo, que como hablábamos antes. No es porque la gente a lo mejor llega, no sé si estás de acuerdo, con una visión de que deberían de cambiar ciertas cosas en mi vida, cambiarlo de fuera, cuando al final trabajas y tomas conciencia, es un cambio en ti que ve las cosas que están sucediendo pero con otros ojos. Tal cual. Y yo eso lo he vivido. Por ejemplo, hace un tiempo tenía tal incomodidad o insatisfacción que estaba en cierto trabajo del que sentía que quería huir, ¿no? En mi trabajo diario como técnico, y tenía la sensación de querer huir, cambiar, porque eso tenía la sensación de que conseguir un trabajo mejor, que no sé, algo que me motivara más, iba a cambiar esa insatisfacción. Y al final me di cuenta de que no, y experimenté de que siguiendo en el mismo sitio, el cambio fue a nivel mío, interior. Y ya no esa pretensión de voy a cambiar de sitio porque así a la gente le sonará mucho de ya no solo voy a cambiar de sitio de trabajo, voy a cambiar de pareja, voy a viajar aquí. Sí, lo que pasa es que todo esto es difícil de entender, ¿eh? Porque yo lo pienso porque yo estudié PNL, programación neurolingüística, bueno, pues hace 10 años, creo. Y todo esto se habla en la PNL. Y todo esto yo pensé que lo estaba entendiendo cuando estudiaba PNL, pero ahora me doy cuenta que en ese momento no lo entendía igual que ahora. Con lo cual supongo que de aquí a 10 años tampoco... También miraré este momento y pensaré, pues tampoco lo estaba entendiendo, pero es interesante porque es muy complejo. Lo digo porque a veces yo cuando oigo hablar a ciertas personas que considero que a lo mejor están un poco más en este terreno y más avanzadas, me suena muy hierbas todo. Sí. Pero creo que es natural que te suene hierbas. A mí también me pasa, ¿eh? Creo que es natural y no es malo que te suene hierbas. Pero también, y a mí me chirría a veces, supongo que nos parecemos en carácter y te pasará también que en cuanto ves cualquier incoherencia, cosa que no de eso, tenemos un detector que enseguida... Sí. No, esto no me cuadra, y tenemos ahí una lupa que... Y también es porque yo me he dado cuenta también que como aquí en Occidente, todo enfocado al hacer, al conseguir, al tal, hemos convertido esas prácticas que deberían ser algo realmente esencial desde donde vienen, ¿no? De conseguir algo, de mirar hacia adentro, lo hemos convertido en negocios, ¿no? La meditación como negocio para vender cursos, para vender retiros y tal, pero todo enfocado al negocio, como si estuvieras vendiendo cualquier otro producto, la espiritualidad. Y hay mucha gente que se ha aprendido el discurso para vender. Entonces ese discurso a veces lleno de palabras, pero vacío, porque hay una cosa que hay que hacer hincapié, es que sobre todo el mundo interior y la espiritualidad es experiencia, y no es palabrerío que me aprendo de un libro, está muy bien leer, pero luego es experiencial. Y hay mucha gente que se ha aprendido el discurso, que es muy bonito y tal, pero suenan muy hierbas a veces, y yo empiezo a detectar cuando es un discurso vacío aprendido. Creo que he empezado a detectarlo en muchas personas. O sea, repites algo como un mantra y tal, como teoría, pero suena vacío porque realmente muchas veces está vacío. Muy cliché, ¿no? Yo cuando dices esto, voy a dejar que la vida sea, y la ves como haciendo malabares, ¿sabes? Como para que la vida sea como esa persona quiere, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? Sí. Pero te repito una y otra vez, no, voy a dejarme llevar por la vida, tal, y es como...
wow, no te estás dejando llevar nada por la vida. O sea, que no digo que tengas que dejarte llevar por la vida ya y que no es fácil y no te estoy juzgando ni mucho menos. Pero cuando oigo eso sí que me da por decir, guau, es que sé consciente de que no te estás dejando llevar por la vida. Y es lícito que no te dejes llevar, pero sé consciente de que no lo estás haciendo. Por mucho que lo repitas en tu discurso, porque, a ver, también te digo, dejarse llevar por la vida... Sí, a ver, dejarnos llevar Da a veces tal cual. miedito también, un poco. Sí, desde luego el ego y el querer ciertas cosas no va a desaparecer del todo, ¿no? Que simplemente hoja movida por el viento no creo. Pero lo que hablábamos de ese discurso aprendido y de frases muy hechas así y tal, al Sí, final personas empieza a que chirriar un enseñan poco, ¿no? algo que además son personas que se ven a sí mismas tan avanzadas que no tienen que aprender nada nuevo. Mm. Wow. Ahí es cuando más perdido Wow, estás. ostras, es como wow. Ahí es cuando más perdido estás. Ahí, desde luego, yo tengo claro que cuando veo esa actitud me salten todas las alarmas porque, joder, a mí la frase de Sócrates creo que es la de solo sé que no sé nada, creo que es la más básica porque cuando uno cree saberlo todo y haber aprendido ya en esta vida, yo eso lo he oído también de gente que al final dice, joder, como me chirría, ¿no? Porque cuando uno ya no entra nada y ya cree haberlo sabido todo, para mí es señal de que está perdido, de que su ego todavía tiene mucha estructura ahí, ya que al final no dejamos de aprender. Y eso lo sabe cualquiera que se meta y se adentre a mirarse un poco, sabes que no vas a dejar de aprender hasta que no te vayas de aquí. Claro, pero ahí, por ejemplo, a mí me pasa que, claro, yo tengo como... yo sé lo que sé ahora mismo. Y cuando me pongo a hacer vídeos, muchas veces pienso, guau, ¿y si de aquí a un año todo esto que estoy explicando siento que no es verdad? ¿Qué pasa? Mira, Claro, y tienes que asumir que de aquí a un año a lo mejor tienes que decir algo contrario puede pasar. a lo que dijiste. Y a mí esto me ha costado toda mi vida porque yo siento que siempre he intentado ser muy coherente en mi vida, lo cual es, o sea, es una idea horrible porque es muy difícil mantener la coherencia con todo. Y aparte que a veces mantener la coherencia es súper incoherente. Porque Sí, si tú estás aprendiendo cosas nuevas, lo normal es que tu forma de pensar cambie. claro. Entonces, eso es una trampa donde se puede caer. Claro, pero es que, y otras cosas de las que habla, por ejemplo, el budismo es la impermanencia. Nada es constante, nada, y mucho menos nosotros. Estamos en continuo cambio y evolución, por así decirlo, hasta a nivel físico, nuestras células, tal. A cada segundo estamos cambiando. O sea, no somos el mismo que hace una hora, no somos... Entonces, si estamos en continuo cambio, claro que también tu percepción o lo que pienses o tu nivel de conciencia va a cambiar en un tiempo. Puedes ver las cosas de manera diferente o verte, a lo mejor, por así decirlo, te has desarrollado más, te ves, como dices, en un futuro, a lo mejor dices, joder, ahora no veo las cosas de la misma manera, ¿no? Pero lo importante creo que es ser compasivo con no juzgarme porque en ese momento estabas haciendo lo que en ese momento creías. O sea, porque Lo que juzgarte podías. no tiene sentido tampoco, ¿no? Pues era ese yo que fui y que ahora veo de otra manera, ¿no? Entonces, así como recapitulando un poco, bajo mi punto de vista, al final, esta sensación de vacío e insatisfacción tiene mucho que ver con el piloto automático, con hacer cosas sin plantearte si las quieres hacer, sin romper los introyectos, poniendo la culpa en los demás, las proyecciones. Es que es un poco todo esto, ¿no? Claro. Muchas veces que echando de culpa de cosas que pues sencillamente no se podían cambiar, retroflexiones. Es como un poco todos los mecanismos, ¿no? Ahí. Sí. Pero si tuvieras que concluir algo, es decir, hacer como una conclusión o sea, más bien breve, de toda esta conversación, como, ¿qué te llevas? ¿Qué me llevo? Sobre todo, para mí digámoslo, a destacar en este tema es el que es necesario todo lo contrario a lo que venimos hablando de ese modo automático del hacer, del hacer, del hacer. Nos vamos a encontrar más y vamos a encontrar más esa calma, ese conectar con nosotros mismos, quitando cosas como hemos visto y parando. Yo eso sí lo he experimentado y desde mi experiencia sí puedo decir y decirle a la gente parar para precisamente
ver qué coño estás sintiendo muchas veces, porque en ese Sí, qué hacer, sí. qué hacer es una manera de evitación a qué coño estamos sintiendo, qué coño nos estamos pasando. A quitar pensamientos y ruido mental, quitar muchas veces estímulos. Yo lo digo muchas veces a pacientes o clientes en terapia, el ratito de parar todos los días. Yo sí un poco se lo dejo como que podría venir bien esto, ¿no? Y es un rato parar al día de estímulos y tal. Entonces al final destacaría en todo esto que en ese modo automático del que estamos hablando, que es todo lo contrario. Es quitar quehaceres. Quehaceres que como dices, los estemos haciendo en modo automático sin saber un porqué, ¿no? Sí, me Cada viene- vez más Me actividades en viene nuestra el vida. chiste este de entre la meditación, el yoga y el pilates, no tengo nada de tiempo para mí. Correcto. Que al final no estoy conectando y una señal de lo estoy haciendo para, pues eso, por ocupar mi tiempo, ¿no? Ocupar tiempos. Entonces yo diría que es todo lo contrario. Es más quitar. Es más quitar, es más despejar. O cuando dicen una persona autoconocerse y cómo se conoce uno, cómo llega a la base de tal. Y yo muchas veces en mi reflexión digo, es que no es a veces añadiendo o descubriendo cosas, sino es más quitando y despejando como una ecuación. Al final cuando despejas una ecuación, ¿qué queda? Pues yo creo que el ser humano es lo mismo. Cuando quitas todo esto, cuando quitas estímulos, cuando quitas y tal, viene la calma. Cuando viene la calma puedes ver con claridad. Entonces es quitar, no es poner, es quitar. Yo voy a dejar como una propuesta. A ver. Que estoy haciendo, que me ha venido así un poco, bueno, aparte del baile, que yo es verdad que últimamente bailo mucho, aquí me pongo música y bailo, ¿sabes? Sí. Pero he descubierto hace poquito, esta semana mismo, caminar lento. Pero caminar lento como sintiendo por la calle, ¿eh? Yo voy con el perro y es como sintiendo cada paso que das. Hazte con derecho. Es sensación de los, bueno, en mi caso, pues, los coches, ¿no? Que pasan por ahí, es como que llego a disfrutar el sonido de los coches. Esa sensación de todo muy lento, ¡guau! Es magia. Guau. Entonces yo propongo a todo aquel que quiera empezar a vivir un poco esto más, que no se meta en meditación de momento, sencillamente que camine sintiendo cómo camina, escuchando los coches, poniendo atención al viento en la piel, Correcto. todo eso. Es que eso precisamente es meditar, porque el budismo zen te hace referencia a que meditar no es solo sentarse, que es una práctica que luego llevas a la vida diaria y meditar al final se convierte en estar presente. En estar presente en si estoy duchándome, me estoy duchando. Si estoy leyendo y no estoy pensando en que tengo que hacer la cena. Y una de las prácticas que hicimos ahí en el retiro, ahora que has dicho de caminar lento, era caminar por la sala, por el dojo que llaman ellos, con pasitos muy lentos y atendiendo al paso y a la respiración. Al paso y a la respiración. Entonces me ha venido justo Sí, que sí. es un ejercicio Yo atiendo como de al estar paso, presente. yo atiendo al paso y la sensación que me provoca en el cuerpo escuchar lo que escucho. Claro. Que es que dicho así suena como muy hierbas, pero en verdad es No, algo no, muy, es muy una básico. realidad, es una Pero- práctica de estar presente. Pero genera mucha tranquilidad. Tal cual, entonces, claro, yo animo a la gente también a primero empezar por, sea 5 o 10 minutos, a parar en su día a día y quitar estímulos. Y no hacer nada. O sea, nada es nada. Y empezar por ahí y seguramente quieran al final, van a conectar con mucha insatisfacción, vacío, aburrimiento, llámalo como quieras, o malestar. Pero es que al final, traspasando ese malestar, se descubren muchas cosas más. Vale, pues si te parece lo vamos a dejar aquí. Yo creo que es Claro. muy densa, Sí, muy densa, pero interesante. muy Pues nada, tío, densa. muchas gracias y A ti. nos vemos la A ti, siguiente. Rafa.